licenciada y compañeros, nosotros somos el grupo número 3 y nuestro tema es el desarrollo cultural, las reformas borbónicas, crisis y decadencia del Imperio Español. Esperamos que esta exposición sea de mucho provecho para todos ustedes. Vamos a iniciar con una pequeña introducción a los temas. En el desarrollo cultural se implantó en definitiva el elemento social y cultural, dominada por la influencia española. El papel más importante que jugó la Iglesia fue la transmisión de valores culturales, dando paso a la creación de escuelas, colegios y academias, de acuerdo al sistema imperante en Europa, enseñando varias ciencias y el mayor realce por parte de la Iglesia en Honduras fue el desarrollo de escuelas de pinturas. Las tres medidas que sobresaltan en la reforma borbónica, estas tuvieron un gran impacto sobre el territorio español y hispanoamericano. En el siglo XVIII, España perdió el territorio, el poder y la influencia que había tenido durante el reinado de Carlos I y Felipe II, llevando a crisis y decadencia del Imperio Español. Más tarde, dando la independencia de muchos de sus territorios, o ahora más conocido como Países Bajos. Los europeos trasplantaron con una celeridad asombrosa a un continente recién descubierto el cristianismo y la cultura antigua que constituyeron los cimientos de la vida colonial en formación. En Honduras se formó el Colegio Tridentino de San Agustín de Comayagua de 1679. Este servía para la preparación de sacerdotes, pero también asistían civiles, inclusive indígenas, hijos de los caciques. La Iglesia en Honduras hizo la gran labor de desarrollar las artes, principalmente la escultura, pintura y la arquitectura. Debido al desarrollo del arte escultórico, los artistas hondureños esculpieron casi todas las iglesias coloniales de Honduras. Los principales pintores hondureños de ese tiempo fueron Villafranca de Soto, Cubas. La exclusividad del trabajo pictórico se centraba en temas religiosos. Por otro lado, en el mundo de las letras tenemos a Dominico Fray con su obra Afilado y Cartas de las Cosas de California. Asimismo, José Cecilio del Valle, representante más conocido. Mi nombre es Dania Doblado y en esta ocasión voy a estar hablando de lo que es el desarrollo cultural. El desarrollo cultural ha sido, a lo largo de la historia de la humanidad, una de las más importantes que se realizan en el seno de la sociedad. Como se sabe, toda sociedad está conformada por diferentes culturas, las que requieren un profundo estudio para ser analizadas. Una vez que España conquistó y sometió a los pueblos indígenas de América, procedió a eliminar sistemáticamente las manifestaciones culturales de los pueblos americanos y en su lugar se implantó en definitiva el elemento social y cultural de España en los nuevos continentes. Es cierto que sobrevivieron muchos elementos y tradiciones precolombinas durante el periodo colonial, pero en el mayor de los casos esas tradiciones se entremezclaron con los rasgos culturales españoles formados a la larga una cultura sincrética en América. Aunque claro, está dominada por la influencia española. Su influencia se notaba profundamente ante el mundo artístico e intelectual, ya que controlaba la enseñanza formal y dominaba casi todos los instrumentos de expresión cultural. En efecto, desde principios de la colonización, España procuró trasplantar su patrón cultural a las colonias americanas y fue precisamente a través de la Iglesia que se logró este propósito. Durante el periodo colonial, la Iglesia Católica fue la institución más poderosa en la transmisión de valores culturales. La Iglesia Católica tuvo un papel propio y singular, tanto en los antecedentes de la época colonial como en el nacimiento y desarrollo de la nueva nación. Esta fue la encargada de transmitir la cultura española a los indígenas. Las comunidades religiosas enseñaron el idioma y costumbres y lentamente unificaron una gran parte de la población indígena que se comunicaban en diversas lenguas y poseían diversas creencias bajo el castellano y la fe católica. En este sentido, los aspectos educativos desde el inicio de la colonización se instituyeron en el Nuevo Mundo escuelas y universidades similares a las que existían en España y acordes con el sistema educativo imperante en Europa. En ese tiempo, la creación de instituciones educativas incumbía a la Iglesia y las autoridades del Estado. Así, el sistema educativo de América experimenta la creación de universidades, colegios y escuelas. En todos los casos, las universidades fueron creadas conforme
al modelo de la Universidad de Alcalá de Henares, que para ese tiempo era la más importante y prestigiosa de esos tiempos. En los mismos se enseñaba, por lo tanto, con mayor énfasis gramática, retórica, filosofía, jurisprudencia y teología. Continúa mi compañero Yacir hablando de lo que es el desarrollo cultural. Mi nombre es Suami Maldonado. Hoy voy a hablar del tema el desarrollo cultural y las manifestaciones artísticas de Honduras en el periodo colonial. El principal objetivo de este video es que podamos conocer cuál fue el papel que jugó el arte en el periodo colonial en las sociedades. Por otro lado, se pretende identificar y reconocer las manifestaciones artísticas de esa época en nuestro territorio hondureño. Durante esta época, las reformas artísticas como el barroco, el renacimiento, el rococo y el neoclásico fueron traídos por penínsulas, o sea que venían de Europa, pero fueron adaptadas a los artesanos locales de esa época, ¿verdad? En el año 1679 se fundó el Colegio Tridentino en San Agustín de Comayagua, que servía básicamente como para preparar a los sacerdotes, también servía para recibir a los caciques y a personas civiles. Aunque hay que reconocer que en un principio o en esa época la Iglesia Católica no era muy reconocida como en el resto de América, ¿verdad? Entonces por eso se tenía que recurrir a ayudas monetarias. En ese entonces era el rey erario, ¿verdad? El que estaba ahí para, por ejemplo, daba ayudas monetarias para conventos, para iglesias, para hospitales, para todo esto daba ayuda a él. También hubo un artista muy reconocido que era José Miguel Gómez, ¿verdad? Que él era muy reconocido porque él era un pintor muy destacado y fue muy reconocido por sus pinturas o por sus cuadros joseístas, que aún podemos ver esos cuadros. Por ejemplo, están en la Catedral de Comayagua, también están en la Catedral de Tegucigalpa y también están en la Iglesia Merced. En aquel entonces, en la época colonial, la provincia fue una zona minera, donde venían personas de otros lugares, por ejemplo, venían al lugar ahí a conocer, venían principalmente de Guatemala, ¿verdad? Venían personas influencers, venían a aquel lugar, porque era una zona, como ya dije anteriormente, era una zona minera, o sea que era una zona bastante visitada por las personas de ahí, del lugar, ¿verdad? En aquel entonces, básicamente lo que se construía era de barroco, aunque se especificó básicamente, por ejemplo, en iglesias, como lo podemos ver hoy en día, que aún están esas iglesias, que es la Catedral de Comayagua, que es la Iglesia Merced, también del Empira, y la muy famosa, la Catedral de Tegucigalpa, ¿verdad? Que es sigue siendo hasta hoy, hasta nuestros días, una muy visitada también y una muy famosa. Otra que también influyó bastante en aquel entonces fue la arquitectura. La arquitectura vino a ser bastante relevante también y aún podemos seguir viendo igual. Por ejemplo, está el puente principal de Tegucigalpa, que es uno hecho desde aquel entonces también de la arquitectura, que fue una que evolucionó bastante. Entonces, eso nos lleva a nosotros a preguntarnos ¿qué es el arte? Bueno, el arte es el reflejo de la cultura humana. Es algo que a nosotros nos identifica, se podría decir, y es como cuidar nuestro patrimonio. Porque eso es algo que se vino dando desde hace tiempos muy remotos y se sigue estudiando hasta nuestros días. Entonces es algo que se transmite de generación en generación y nosotros no somos ni la última generación que va a ver esto, sino que esto va a seguir dando, para que más personas la sigan estudiando, porque eso también tiene que ver con nuestro patrimonio y nosotros tenemos que cuidarlo, nosotros tenemos que cuidar nuestra cultura, nosotros tenemos que cuidar lo que somos, tenemos que sentirnos identificados también. Entonces de eso se trata el arte, ¿verdad? De conocer nuestras bellezas naturales, nuestras formas, no solamente nuestras bellezas naturales, sino que también lo que los demás hicieron y que nosotros lo podamos, podría decirse, lo podamos cuidar. Buen día, yo les hablaré sobre las reformas borbónicas. Estas se iniciaron en el siglo XVIII. El nombre de borbónicas viene de una familia con dinastía real en España. Cuando Felipe IV asume el reino de España, la familia Borbón en el siglo XVIII se dio la tarea de recuperar el poder que se había debilitado durante el último siglo con la familia que reinaba antes. La familia Borbón y el rey de España formaron un conjunto de leyes económicas, políticas y religiosas, llamadas reformas borbónicas, promulgadas por la corona española y bajo las órdenes de varios reyes de la Casa Borbón.
Se enfocaban en materias económicas, políticas y administrativas, las cuales eran aplicadas en el territorio peninsular. Estas empezaron a implementar o iniciaron con Felipe IV, continuaron con Fernando VI y fueron desarrolladas con Carlos III. Estas se dieron porque las guerras debilitaron el poder natal y la capacidad española de abastecer comercialmente sus colonias, generando un contrabando de mercancía y debilidad en cuanto a la mano de obra. Su objetivo era fortalecer el poder de la monarquía, centralizar la administración e incrementar la recaudación de impuestos y fortalecer el dominio español sobre los territorios americanos. Fueron varios los motivos que llevaron a los reyes Borbones a que plantearan la implementación de las reformas. Uno de estos motivos fue la influencia de algunas ideas de ilustración. La llamada Guerra de Oreja de Jenkins en Inglaterra de 1739 a 1748 le demostró a la corona española la necesidad de promover medidas con tendencias a defender el poder imperial, mantener abierta la ruta para poder frenar el avance comercial y territorial inglés, así como fortalecer la autoridad entre las colonias americanas y centralizar el poder. Las medidas que se implementaron políticamente fue la modificación de la estructura administrativa hispanoamericana, para las cuales fueron creados dos nuevos virreinatos que se separaron del virreinato de Perú, donde los cargos eran ocupados por peninsulares. Desde el punto de vista económico, las reformas buscaban fraccionar el monopolio comercial que existía en España directamente con los puertos españoles para contener su presencia comercial. En el Caribe se ordenó la construcción de la fortaleza de San Fernando de Omoa e igualmente se organizó una milicia con un tratado en 1786. España consiguió la evaluación inglesa de la región, que se extendía desde el río Tinto en Honduras hasta Macina en Costa Rica, permitiéndoles únicamente el derecho de transporte de madera preciosa en un territorio delimitado en Belice. En cuanto a la religión, la corona española reafirmó los principios del realismo. Es decir, una serie de principios que se establecían en la autoridad del rey era superior a la del Papa. Hola, mi nombre es Ángel Herrera y hoy les voy a hablar sobre la crisis y decadencia del Imperio Español. En 1808, Napoleón Bonaparte invade España, hace prisionero al rey Fernando VII e impone a su hermano Luis en el trono español. Las reformas borbónicas no solo pretendían un monopolistas de Cádiz que bloquearan la expansión del control real más efectivo de la administración y la construcción naval, para mantener así el elevado colonial, sino también desplazamiento de los dos precios de la mercancía. Una buena actitud, criollos de organismo del gobierno como de criollos que obtenía pingües ganancias con ellas audiencias. Contrabando inglés, por lo que clasificación de dar los controles contra el contrabando hace decrecer a nivel económico de pretensión de liberar comercio intercolonial, así bajando sus impuestos, ganancias como autoridades otros puertos. Tendría un doble. Por otro lado, Brasil desde el inicio del siglo XVIII afectó negativo para la corona y los comercios abrió sus puertas al comercio de Inglaterra y otros. La expansión del Imperio Español fue por varias partes del mundo, en parte gracias a una de las series matrimonios de convivencia dispuestos por los reyes católicos que tenían como objetivo ampliar su territorio, y terminando ser Carlos fue declarado como rey de España en 1516. Se convirtió más tarde en emperador de un territorio en el que decían que nunca se ponía el sol. El imperio Carlos V estaba formado por países europeos como Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, algunas partes de Francia y Alemania en territorios del norte de África y los nuevos territorios descubiertos en las Américas. La decadencia del Imperio Español empezó durante el reinado de Felipe II, cuando la armada invencible española luchando contra los ingleses fue derrotada en 1588 durante los reinados de Felipe II, Felipe II y Felipe IV. Se produjo la caída del Imperio Español debido a una de las crisis económicas causando por los gastos de mantener a las guerras, ya que se gastaba más en las guerras y era mucha pérdida de territorios conquistados y una disminución de la llegada de dinero y otros minerales en las Américas, ¿verdad?
La caída del imperio coincide con una de las épocas de esplendor, en arte español que se conoce como el siglo de oro. En pintura destacan los nombres de Diego Velázquez, el Greco y Bartolomé Esteban Murillo. En la literatura sobresalen Miguel de Cervantes, Lope de Vega y Francisco de Quevedo. Hola, mi nombre es Stephanie Matute y continuaremos hablando del tema sobre la organización administrativa del Imperio Español antes y después de los Austrias. Durante los Austrias estaba el Consejo de Indias, virrey o capitanes generales, gobernizaciones, corregidores o alcaldes mayores, y con los Borbones estaba el Ministerio de Indias, superintendentes generales, intendentes provinciales y sus delegados. Como se vio atrás en Honduras, uno de los principales cambios políticos fue la administración de la creación de la Intendencia de Comayagua y la subordinación política a esta de Tegucigalpa al suprimirse su alcaldía mayor en 1787 a 1812. Todas estas innovaciones para sanear la economía y sociedad española y colonial no dieron los frutos esperados por las siguientes razones. La número 1 fue la resistencia de las instituciones tradicionales en América, las reformas como funcionaron donde no había tradición virreinal. La número 2 fue la permanente contrabando por injerencia de potencias extranjeras que diluye la riqueza de América a España. El tiempo que tuvieron de ensayo fue muy corto. Se aplica con vigor desde el último cuarto del siglo XVIII, en 1796. España entrará nuevamente en guerra con Inglaterra y en 1808 es invadida por el ejército de Napoleón Bonaparte, quien mantuvo cautivo al rey en París, dejando a su hermano Luis Bonaparte como nuevo rey. Al poco tiempo estallaron las insurrecciones y movimientos preindependentistas, dado el vacío político en España y las exigencias criollas de mayor participación política y libertad comercial. Aproximación a Honduras en la segunda mitad del siglo XVII. Como sabemos, Honduras estaba gobernada por los españoles, quienes fueron los que fundaron los pueblos como Trujillo, Puerto Caballo, Amatique, San Pedro, Pencoa, Comayagua, Olancho, Intibucá, Gracia, Santa Cruz de Yojoa y Ceres de Choluteca. En conclusión, tras el análisis podemos deducir que en gran parte de nuestra cultura las costumbres españolas se arraigaron a la mezcla de tradiciones, dando a la religión como el punto de partida. La Iglesia Católica ha sido la institución más poderosa a través del tiempo, implementando un desarrollo de ciencias para las colonias americanas. El siglo XVIII fue una etapa de crecimiento demográfico y económico para España, una etapa de estabilidad en contraste con los siglos anteriores. La llegada de los Borbones trajo importantes cambios a la organización política e institucional del Estado. Además, la llegada de las ideas ilustradas y su espíritu reformista, si bien puso manifiesto los límites de la misma. España pasó de ser el país más poderoso del mundo a ser una potencia de segunda, dando chance a la debilidad y falta de interés de gobernabilidad de los reyes. Este prefería ceder sus puestos a las personas de mayor confianza, que a veces miraban más por su interés personal que por los intereses del país.
perdiendo muchos países que pasaron a pertenecer al país de Francia, y esto dando paso a la independencia de Portugal debido a la debilidad de España o del reinado de España, dando así la finalización del Imperio Español. Nuestros objetivos consisten en estimular la comprensión visual y conceptual del lenguaje de los diversos estilos arquitectónicos contemplados en edificaciones religiosas, civiles y fortalezas de Honduras. Entender la obra de arte en su globalización susceptible de ser disfrutada por sí misma y de ser valorada como documento testimonial de una época, para desarrollar un mecanismo de indagación, investigación y documentación que permitan llegar por distintas vías a conclusiones personales y serias sobre el hecho artístico de cada una de ellas.